iglesia? Bendecidos, prosperados en victoria para la gloria de Dios. Los niños pueden ir al ministerio a ser instruidos también en la poderosa palabra de Dios. Gloria al Señor. Wow. Hermoso tiempo de alabanza, de adoración, en el que el Señor nos ministra, de que el Espíritu Santo nos ayuda a preparar nuestros corazones para poder estar listos y recibir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir su palabra en este día, en este tiempo? Amén. ¿Nuestro corazón está dispuesto? ¿Está listo? Para la gloria de Dios. Amén. Entonces vamos a compartir el día de hoy esta palabra. Siento en mi corazón compartirla. Y vamos a encontrarla en el Evangelio de Juan. Para eso vamos a leer Juan capítulo 12, versos 44 al 55. Juan capítulo 12, versos 44 al 50, perdón. No hay 55. Estaba con mi esposa ya la semana pasada. Ella por los lentes, yo porque no tengo lentes. Gloria a Dios. Pues Juan capítulo 12, versos 44 al 50. ¿Estamos ahí? Amén. Hermano Camilo, si puede ayudar, por favor, a leer la palabra del día de hoy. Hermanos, ¿cómo están? Dice así la palabra del Señor, Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios por su poderosa palabra. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que sea hablando en nuestras vidas a través de su palabra y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor, reunidos delante de tu nombre, Señor. Sabemos que tu palabra nos dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y en este tiempo, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre y sabemos que tú estás aquí, Señor. Y por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas hablando a nuestras vidas a través de esta palabra, que seas, Señor, poniendo esta semilla incorruptible en nuestros corazones y que no sea robada de ella, Señor, sino que crezca de fruto y buen fruto, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a poder tener el entendimiento y discernimiento para recibir esta palabra, Señor, conforme a los planes y propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, bendito Dios, nuestro pensar. Tú conoces, Señor, bendito Dios, todo lo que hay en nuestros corazones, Señor. Y en este tiempo te lo entregamos para que seas tú, Señor, poniendo tu palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que cuando salgamos de aquí no salgamos como hemos venido, Señor, sino que salgamos llenos de ti, fortalecidos en tu palabra, Señor. Y con ese, Señor, bendito Dios, unción que solamente tú puedes poner en nosotros, Padre amado.
Espíritu Santo, Señor, como siempre te pido que toque mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor. Ayúdame a que cada palabra que salga de mi boca sea conforme a la palabra que tú ya entregaste a mi vida, Señor, y que en primer lugar me ministró a mí, Señor, para que ahora sea ministrando a todos los que aquí estamos, Padre. Gracias te doy, bendito Dios amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces acabamos de leer Juan 12, 44 y 50. Y hay algo ahí que me gustaría que nosotros nos enfoquemos y que podamos sacar de esa palabra. Y está en los últimos versos de lo que acabamos de leer. Dice en el verso 49, a partir del verso 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio, ¿qué dice? Mandamiento, me dio un mandato para que yo hablara. Me dio un mandato, dice, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces dice que el Padre le dice a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo: esto es lo que tú tienes que decir y esto es lo que tú tienes que hablar. Y de ahí Cristo nos dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, ¿lo hablo cómo? Como el Padre me lo ha dicho. O sea, Cristo no nos dice: por más que el Padre me lo dijo, yo voy a hablar como yo quiero. Por más que el Padre me dio unas ideas, al final yo voy a decir lo que a mí me parece. No, Cristo dice: el Padre me dio un mandamiento, me dijo, esto es lo que tienes que hablar, y lo que ustedes van a escuchar de mí, dice Cristo, es tal y como el Padre me lo dijo. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos muestra aquí la obediencia. Y si nosotros vemos en otros escrituras, vamos a ver que Cristo también nos menciona y nos dice que todo lo que Él hace, lo hace porque el Padre se lo mandó. Entonces, en toda la Escritura vamos a encontrar un común en nuestro Señor Jesucristo, y es la obediencia al Padre. La obediencia al mandato que el Padre le dio, siendo Él Dios, la obediencia que el Padre le mandó, Él obedece y hace lo que el Padre le dice. Entonces hoy día vamos a hablar sobre esa obediencia, la obediencia que Cristo Jesús nos está hablando o vemos aquí. Ahora, ¿qué significa obediencia? ¿Qué significa ser obediente? Escuchar. Dice, vamos a ver el significado, dice: el término obediencia tiene su origen en el latín obedientia, no sé si se pronunciará así, y está relacionado con el acto de obedecer, es decir, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad. Entonces, para poder entender mejor obediencia, y tal y como lo estamos viendo también a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, obediencia no solamente es escuchar, no solamente es saber escuchar lo que las personas me están diciendo. Obediencia también es cumplir lo que la persona me está diciendo. Entonces, la obediencia que Cristo Jesús nos muestra y nos demuestra aquí es esa obediencia en la que Él vino a cumplir lo que el Padre le está diciendo, lo que escuchó del Padre. Entonces, cuando nosotros nos decimos: yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo camino en la voluntad de Dios, nosotros no podemos decir que somos obedientes a la palabra solamente porque conocemos la palabra. No podemos decir: sí, yo me conozco la palabra, sé que tiene 66 libros, sé que el Antiguo Testamento está del Génesis, y comenzamos a deletrarlo, comenzamos a decir todos los libros, y que termine en Apocalipsis, y comenzamos. No. O sea, mi obediencia no se va a demostrar en mi conocimiento de la palabra. Mi obediencia se debe demostrar ¿cómo? En el cumplimiento de la palabra. Cómo yo estoy cumpliendo la palabra. Entonces, la obediencia realmente que el Padre busca en cada uno de nosotros, tal y como Cristo Jesús nos lo muestra, es aquella obediencia en la que Cristo Jesús escucha la palabra de Dios y cumple la palabra de Dios. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, ¿cuántas profecías hay acerca de Cristo? Muchas profecías acerca de Cristo, muchas profecías de cómo iba a venir, cómo iba a morir, cuántas monedas iban a pagar por Él. Todo estaba ahí escrito. O sea, Cristo Jesús sabía todas las cosas que Él iba a pasar, sabía las cosas que Él iba a tener que vivir, que atravesar, porque ya estaba escrito, Él ya las había escuchado. Y cuando vino acá a la tierra, ¿qué hizo? Cumplir cada una de ellas. Cristo Jesús cumplió. Cristo Jesús es el Verbo hecho hombre. Vino y cumplió cada una de las profecías que ya se había escrito acerca de Él, cada una de las palabras que los profetas habían hablado, de lo que el Padre les había mostrado. Y esa es la obediencia. Obediencia es: yo escucho la palabra de Dios, pero también la pongo por obra. ¿Por qué?
Porque en la obra, no solo en el conocimiento, en la obra hay bendición. ¿Queremos eso? Amén. Vamos a corroborarlo con la palabra, como siempre les digo. Todo lo que digamos hay que corroborarlo con la palabra. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Amén. Dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces la palabra nos está corroborando a nosotros que en la obediencia, no aquella obediencia de solamente escuchar, sino en esa obediencia de poner por obra lo que estoy escuchando, poner por obra el mandato que Dios nos está dando. Cuando yo pongo por obra, dice que voy a ser bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? Gozoso, feliz, que voy a disfrutar de la felicidad plena que Dios me da a mi vida. Entonces, la obediencia que Dios pide en su palabra, que nos manda a nosotros, es una obediencia en la cual nosotros ponemos por obra lo que Dios nos manda. Pero esa obediencia, cuando nosotros ponemos por obra, trae bendición a nuestras vidas. Trae gozo, trae felicidad. Comenzamos nosotros a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estoy caminando conforme a la voluntad de Dios. Dice que aquel que nos engañaríamos a nosotros mismos y que solamente somos oidores. O sea, el decir yo soy cristiano porque simplemente conozco la palabra. Dice que nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque no estamos dando testimonio, no estamos mostrándole a los demás realmente un cambio, una transformación en mi vida. Pero cuando nosotros hablamos con nuestros actos, cuando nosotros hablamos con lo que estamos haciendo, entonces dice que eso realmente trae bendición a mi vida, pero a la vez da testimonio de mi palabra. Cuando nosotros vemos a Cristo Jesús, ¿por qué la mayoría lo seguía? Porque dice que veían en él lo que no veían en los demás. O sea, no solamente porque lo escuchaban hablar la palabra de Dios, sino porque veían en Cristo Jesús lo que no veían en los demás, lo que no veían en los escribas, lo que no veían en los fariseos, aquellos que conocían la palabra de pies a cabeza. Cristo Jesús vino a ponerla por obra. Y eso es lo que le dio la autoridad, y eso es lo que los demás veían. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner por obra, porque eso va a traer bienaventuranzas a nuestras vidas, porque esa obediencia, tal y como Cristo nos la enseñó, y recordemos que tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Cristo. O sea, tenemos que ser imitadores en todas las áreas, y una de las áreas que Cristo nos está mostrando es obediencia. Tenemos que ser imitadores de Él, y en esa obediencia tenemos que poner por obra lo que estamos escuchando. No solamente que se queden conocimientos en mi vida, no solamente que qué bonito me conozco la palabra de memoria, sino que la pongo por obra. La conozco para poder ponerla por obra. ¿Por qué? Porque si no dice que la misma palabra nos va a juzgar. Es como decir, si alguien comete un asesinato y va delante del juez, el cual dice, ¿tú sabías que no podías matar? Sí, la sé. ¿Y por qué lo hiciste? Entonces, no simplemente basta con conocimiento, sino poner por obra aquello. Porque si no, la misma palabra nos va a juzgar. Ahora, dentro de la obediencia que Cristo Jesús nos muestra hoy día, me gustaría hablarles sobre el bautismo. Porque eso es una parte de la obediencia que Cristo Jesús también nos enseña. Y hoy día he sentido volverles a hablar sobre el bautismo. Yo sé que muchos somos bautizados, muchos conocemos, pero vamos a ver el por qué fuimos bautizados, o el por qué la palabra nos pide a nosotros que seamos bautizados. Bautizados en agua me refiero. Ahora, pero antes de hablar de eso me gustaría dejar algo claro, y para eso vamos a Romanos capítulo 5, versos 6 al 11. Romanos capítulo 5, versos 6 al 11.
Amén. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces vemos en la palabra que acabamos de leer en el verso 10, nos dice, porque ¿qué éramos? Dicen, ¿enemigos de quién? De Dios. Enemigos de Dios. Dice que éramos enemigos de Dios, por lo tanto estábamos alejados de su gracia, estábamos alejados de su presencia. ¿Qué cosa nos hizo enemigos de Dios? El pecado. Dice que el pecado nos hizo a nosotros enemigos de Dios. Pero ¿qué más dice? Que a causa de ¿qué? ¿De la muerte de quién? De la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fuimos reconciliados con Dios y fuimos salvos. O sea, cuando Cristo entrega su vida y Él muere por nuestros pecados, nosotros fuimos reconciliados con el Padre, nuestros pecados fueron limpiados y a la vez fuimos hechos salvos. Es lo que la palabra nos recuerda siempre, ¿no? Por ejemplo, en Juan 1:12, cuando dice que porque a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos hizo ser hijos de Dios? La sangre de Cristo Jesús. O sea, la muerte de Cristo. No hay nada más. La muerte de Cristo, cuando Él entrega su vida por el perdón de nuestros pecados, cuando Él entrega su vida para que la justicia de Dios se satisfaga, nosotros pudimos ser reconciliados, volver a entrar a la presencia de Dios, volver a entrar a la presencia del Padre y fuimos hechos salvos. Entonces, no es... Entonces, nuestra salvación viene del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Recordemos, no hay nada más que nos pueda hacer salvos, solamente el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Estamos? Amén. La gracia que hemos recibido ha sido única y exclusivamente a través de la muerte de Cristo Jesús. Nuestra salvación vino única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, ¿por qué tenemos que bautizarnos? ¿Para ser salvos? No para ser salvos, porque ya somos salvos. Ya somos salvos a través de la muerte y la gracia que Cristo Jesús puso en nuestras vidas. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas, hicimos la oración de fe de todo corazón, cuando reconocimos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que le entregué mi vida a Él, entonces yo ya recibí la salvación, recibí la reconciliación con el Padre, única y exclusivamente a través de la muerte de Cristo Jesús. Ahora, el bautismo, ¿qué es entonces? ¿Para qué me bautizo? Vamos a verlo, Romanos 6, 1 al 6. Romanos 6, 1 al 6. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿por qué tenemos que bautizarnos?
Verso 4, para ser sepultados por la muerte, dice por el bautismo, a fin de que Cristo, como resucitó Cristo de los muertos, nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Entonces el bautismo lo que va a traer a mi vida es la oportunidad de tener una vida nueva. ¿Y cómo? Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces dice que el bautismo destruye el cuerpo del pecado que vive en nosotros, a fin de que, no sirvamos más al pecado. Entonces, si volvemos a la palabra me dice a mí que yo tengo que ser no solamente oidor de ella, sino que tengo que ser hacedor también de la palabra, para que mi obediencia se demuestre en mis actos también hacia mi obediencia a la palabra, el cumplimiento de la palabra. Pero dice la palabra que a la vez hay algo en mí, hay un hombre viejo que todavía está atado al pecado. Hay un hombre viejo que todavía está atado a las cosas terrenales, a las cosas del mundo, a las cosas pasadas. Y ese hombre viejo no me va a dejar a mí avanzar. Para cada vez que yo quiera poner por obra la palabra de Dios, hay un hombre viejo que va a estar ahí luchando para no permitirme que yo ponga por obra la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero tener una victoria, si yo quiero realmente sepultar a ese hombre viejo, si yo quiero dejarlo atrás y empezar una nueva vida con un hombre nuevo, un hombre que realmente conoce y está con ese deseo de cumplir la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sepultarlo, tengo que matarlo. Pero yo no puedo con mis fuerzas matarlo. Y por eso Dios nos dice, ahí está el bautismo. Ahí está el bautismo. Porque así como Cristo murió, ese hombre viejo va a morir. Y así como Cristo resucitó, un hombre nuevo va a resucitar en tu vida. Un hombre que ya no le va a servir ¿a quién? Al pecado. Al pecado. Entonces voy a poder poner por obra la palabra de Dios. ¿Estamos? Amén. Entonces el bautismo lo que va a entregar a mi vida no es salvación, sino el poder poner por obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a mí a poder matar al viejo hombre, la vieja mujer, y poder resucitar en una nueva persona que ya no le sirve al pecado. ¿Estamos? Entonces, algunos dirán, pero entonces, pastor, si el bautismo no me salva, ¿por qué tengo que bautizarme si ya soy salvo? No, si ya soy salvo, ¿por qué me voy a bautizar? Bueno, la respuesta es clara y sencilla. Tenemos que hacerlo por obediencia. Tenemos que hacerlo por obediencia a la palabra de Dios, porque nuestro testimonio va a ser de bendición para los demás. Y acabamos de decir que nuestro Señor Jesucristo era obediente. ¿Y fue obediente en eso también? Vamos a verlo, vamos a corroborarlo. Vamos a Mateo 3, 13 a 17. Mateo 3, 13 a 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, veamos lo que aquí nos dice. Nos dice que Juan le decía a Jesús que él no podía bautizarlo, sino que él mismo, Juan, necesitaba ser bautizado por Jesús. ¿Y por qué le decía esto? Claro, lo que acabamos de decir, el bautismo, ¿qué era lo que el bautismo hace? Matar al viejo hombre y resucitar a un nuevo hombre, un hombre que ya no le sirve al pecado. Y Juan sabía esto. Juan sabía que eso era lo que el bautismo hacía en la vida de los demás, y él mismo lo predicaba.
Cuando él estaba en el desierto y decía que los demás ven que decían arrepiéntanse, y todos le decían, maestro, ¿y cómo nos tenemos que arrepentir? Bautízate y comienza a confesar tus pecados. Entonces Juan sabía que el bautismo lo que iba a hacer era enterrar al viejo hombre, aquel hombre que le servía el pecado, aquel hombre que estaba lleno de pecado, y resucitar un hombre nuevo. Y cuando él ve a Cristo Jesús, él reconoce que es Cristo Jesús, reconoce que es el Hijo de Dios, y yo siento como que Juan pensó, ¿y qué viejo hombre va a enterrar él? ¿Qué viejo hombre va a tener que enterrar él? ¿A qué hombre de pecado si Cristo Jesús no le sirve el pecado? Y Juan mismo le dice, ¿no? Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Como reconociendo, como dice la palabra, por cuando todos pecaron, Juan reconocía, yo mismo soy pecador y necesito el bautismo, pero tú eres el Hijo de Dios. En ti no hay mancha y vamos a corroborar. Voy a leérsela rapidito. 1 Pedro 1:19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Cristo no tenía mancha y no tenía contaminación. 2 Corintios 5, 20, 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces Cristo no tenía un viejo hombre que enterrar. Cristo no tenía un viejo hombre que estaba atado o que le servía al pecado. Y Juan le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres que te bautice? Si en ti no hay nada, no hay un viejo hombre que haya que enterrar. ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Amén. Volvemos a Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo Jesús le dice, tenemos que hacerlo porque así está escrito. Y no hay nada más. No podemos refutar, no podemos buscarle 5 pies al gato, no podemos comenzar a decir no, pero sí, no, pero no. No. La palabra está escrito, dijo Cristo, tenemos que hacerlo. Nada más. Y Juan ya no tuvo nada que refutar. ¿Qué hizo Juan después de eso? Lo hizo, dice que lo dejó. Si está escrito, yo no puedo hacer nada. Si así Dios lo estipuló, si así Dios lo mandó, mis palabras sobran. Lo que yo piense, lo que yo crea, sobra. Así que Cristo Jesús dijo, sí, tengo que hacerlo. Por más que Cristo Jesús no lo necesitaba. Cristo Jesús hubiera dicho, pero yo creo que no lo necesito. Pero está escrito. Bueno, entonces lo que yo creo no vale. Es lo que Dios manda. Y eso es iglesia, esa es la obediencia. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Y está escrito que tenemos que ser bautizados? Sí. Vamos a corroborarlo. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Amén. Mateo 28, 19, 20. La gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, Cristo Jesús le dijo a sus discípulos que cuando vayan a predicar, les enseñen a los demás aquí a guardar la palabra, a guardar las cosas que Cristo Jesús nos ha enseñado, o sea, a ser obedientes a su palabra. Ahora vimos que si nosotros queremos ser obedientes a la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer primero es matar al viejo hombre, aquel que le servía al pecado, aquel que le sirve las tinieblas. Entonces Cristo Jesús dice, la enseñanza de lo que ustedes van a darle al pueblo tiene que ir entrelazada con el bautismo. ¿Por qué? Porque a través del bautismo ellos van a matar al viejo hombre para ya no servirle al pecado, para ya no servirle a las tinieblas, para ya no estar atado a ese pasado, para que ahora ellos puedan cumplir la palabra de Dios, cumplir el mandato que ustedes les van a enseñar.
Entonces la palabra nos lo dice, para que nosotros podamos cumplir la palabra de Dios y podamos realmente ser obedientes a esa palabra que oímos y la ponemos por obra, tenemos que matar al viejo hombre. Porque dice que en nosotros hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne me va a llevar a mí a hacer lo que no quiero y el espíritu me va a llevar a mí a hacer lo que es bendición para mi vida. Entonces, ¿yo quién quiero que gane? Y la única manera, dice, tenemos que matar al viejo hombre. Tenemos que enterrarlo. Y eso es a través del bautismo. El bautismo va a enterrar a ese viejo hombre para que yo pueda poder salir y resucitar como Cristo resucitó y poder cumplir su palabra y dejar de servir al pecado y dejar de servir a las tinieblas. Ahora, en esto es si yo quiero, porque está nuestro libre albedrío. Dios no nos va a obligar, pero Dios nos está dando, como siempre decimos, en su palabra Él nos advierte y nos dice lo que va a traer a nuestras vidas o las consecuencias que traen a nuestras vidas nuestros actos. Y Dios nos está diciendo, si tú en obediencia das ese paso de fe, ¿cuál es la consecuencia que va a traer a tu vida? Bendición. ¿Por qué? Porque aquel que es hacedor de la palabra trae bendición a su vida. Pero aquel que dice, no, yo no quiero, también es válido. No, yo no, ¿para qué? Yo quiero seguir atado a ese viejo hombre. Me gusta lo que el viejo hombre hace. Me gusta lo que el viejo hombre a veces trae a mi vida. A veces me siento muy estresado, el viejo hombre me desestresa. ¿No? Entonces, si creemos que ese viejo hombre es necesario en mi vida, entonces claro, no vamos a querer matarlo. No vamos a querer dar ese paso de fe. No vamos a querer enterrarlo. ¿Por qué? Porque siento que lo necesito. Pero la palabra me está diciendo a mí que la bienaventuranza viene a mí cuando yo soy obediente. Y esa bienaventuranza me dice a mí, entierra al viejo hombre. No lo necesitas. Porque ese viejo hombre está lleno de pecado. Está lleno de maldad. Está lleno de tinieblas. Y el pecado, iglesia, no trae bendición. El pecado no trae nada bueno en nuestras vidas. Es una falacia que dice, no, sí que eso es bonito. No, no es, iglesia. Ni a nosotros, ni a nuestra descendencia, ni a nuestros hogares, nada. El pecado destruye hogares. El pecado destruye familias. El pecado trae maldición a nuestros hijos. Y aún así queremos seguir viviendo ahí. Por una satisfacción personal que digo o pienso tener. No, iglesia, no vale la pena. La palabra nos está diciendo aquí que tenemos que enterrar a ese viejo hombre. Tenemos que salir de eso y empezar a vivir una vida diferente. Y una vida diferente conforme a la enseñanza de Cristo Jesús. Y Cristo nos mostró que Él mismo se bautizó por obediencia a la palabra. Él no lo necesitaba y lo hizo. Así que si alguno creemos que no lo necesitamos, pero queremos ser obedientes, hagámoslo. Demos ese paso de fe. Si Cristo Jesús lo hizo al iniciar su ministerio, ¿por qué nosotros no tenemos que hacerlo? Si Cristo Jesús se bautizó, ¿por qué nosotros decimos, no, yo no lo necesito? Si Él mismo tuvo que mostrar su obediencia a la palabra de Dios. Recordemos, iglesia, el bautismo no nos trae salvación, pero es un paso de obediencia que debemos dar. Y en esa obediencia hay bendición. Hay mucha bendición. ¿Por qué? En primer lugar, porque mi vieja persona va a morir. Y créanme, iglesia, esa vieja persona, por más que el mundo nos diga diferente o nos haya querido engañar, no era bonita. No era bonita esa vieja persona. ¿Cuántos de nosotros, yo puedo darle testimonio de mi vieja persona? Y realmente, ustedes dirán, ¿cómo usted, pastor? No era bonito. Sí, ya pasó. Como decía, cuando me veía al espejo yo me creía, wow. Y cuando me iba a ir me olvidaba. Iglesia, esa vieja persona no es bonita, no conviene. Y sobre todo, no trae bendición a nuestros hogares, a nuestras familias. Así que tenemos que comenzar a caminar en obediencia,
matando, sintiendo ese deseo, quiero matar a ese viejo hombre. Quiero deshacerme de ese viejo hombre. Y si nosotros seguimos escudriñando la palabra, vamos a ver también cuál es la forma correcta en que tenemos que bautizarnos. Porque la palabra de Dios nos ha mostrado y nos ha dejado todo aquí estipulado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo? Y vamos a ver también cómo es que nosotros tenemos que ser bautizados. Y para eso, primero vamos a ver el significado de la palabra bautizar. ¿Qué significa bautizar? Inmersión. Amén, vamos a ver el significado. Dice, proviene del latín baptismus, que fue adaptado al griego baptismos, y cuyo significado es sumergir. Entonces, ¿qué significa sumergir? Zambullir, vamos a ver. Dice, introducir a una persona o una cosa en un líquido de manera que quede completamente cubierta. Entonces, cuando en la palabra leemos, por ejemplo, y fueron bautizados, lo que la palabra me está diciendo es, y fueron sumergidos en el agua. O sea, fueron introducidos en el agua. El bautismo es sumergirse, dice, es introducir a una persona completamente, que quede cubierta completamente. Eso es bautizar. No es simplemente mojarte o rociarte, es sumergirte completamente. ¿Por qué? Porque en el bautismo nosotros representamos la muerte del viejo hombre. Y cuando alguien muere, ¿cómo es enterrado? ¿Le ponen un poquito de tierrita acá? No, completamente enterrado. Y lo mismo es. Somos enterrados a ese viejo hombre, completamente vamos a ser sumergidos en el agua. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que dice que vamos a resucitar. Entonces el bautismo me manda a mí que nosotros tenemos que ser sumergidos. Y vamos a corroborar la palabra, Juan 3, 22, 23. Juan 3, 22, 23. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Por qué Juan bautizaba en Enón? ¿Y por qué necesitaban muchas aguas? No una jarrita, ¿no? Necesitaban muchas aguas. Necesitaban muchas aguas, ¿por qué? Porque necesitaban sumergir a las personas. La acción de bautizar es sumergir, entonces necesitaban sumergirlas. Y dice que ellos necesitaban muchas aguas, entonces venían en Enón, donde Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, Cristo no bautizaba, sino los discípulos bautizaban. Dice que ellos también estaban ahí porque había muchas aguas, porque las personas necesitaban ser sumergidas. Y si nosotros recordamos lo que acabamos de leer en Mateo 3 acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos decía en el verso 16? Dice, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué significa y subió luego del agua? Salió, entonces quiere decir que estaba dentro del agua. Entonces Cristo Jesús nos muestra, él mismo con su ejemplo, que el bautismo tiene que ser la acción de sumergirse, para nosotros después salir como un nuevo hombre, para dejar abajo enterrada a aquella vieja persona que servía al pecado. Entonces Cristo Jesús dice que él subió de las aguas, que nos da a entender a nosotros que él estaba metido dentro del agua, que él estaba en lo profundo del agua, pues no profundo, pero dentro del agua, para después poder salir. Y si nosotros vemos en la palabra, vamos a encontrar muchos ejemplos. Felipe, cuando fue llevado al desierto para bautizar al eunuco, dice que aquí están las aguas. Y dice que cuando fue bautizado el eunuco, subieron de las aguas también. ¿Por qué subieron? Porque estaban metidos en las aguas. Entonces, el bautismo, de acuerdo a la palabra, nos muestra a nosotros que el bautismo, conforme a lo que Dios manda, es un bautismo que tiene que ser por inmersión. No existe sumergión. Inmersión. Entonces tengo que sumergirme debajo de las aguas. Ahora,
Otro punto aquí. Acabamos de ver que tengo que ser sumergido. ¿Qué otra cosa más tengo que hacer para el bautismo? ¿Cuál es el paso más importante también para el bautismo? Lo que acabamos de estar hablando antes. ¿Mm? El deseo de querer matar al viejo hombre. El paso más importante es que yo sienta en mí ese deseo de poder o querer enterrar al viejo hombre. De querer dejar ese hombre pasado, de querer dejar aquel que estaba lleno de pecado, de querer dejar aquel que vivía en el pecado y comenzar a caminar de una manera diferente. Ahora, para yo poder dejar o tener ese deseo de dejar al hombre pasado, al viejo hombre, lleno de pecado y vivir en una vida nueva, ¿qué tiene que haber en mí? Convicción, poder de discernimiento. Tengo que realmente entender lo que estoy haciendo. ¿Un bebé puede hacer eso? ¿Por qué no? No tiene conciencia. No tiene conciencia, no tiene pasado, no tiene un viejo hombre que tenga que enterrar, que ha vivido en pecado, en fornicación, en lascivia, en todas esas cosas. No tiene nada de eso. Entonces lo que me muestra a mí que para poder yo ser bautizado, lo primero que tengo que hacer, tengo que tener esa conciencia para poder entender lo que estoy haciendo. Porque en el bautismo yo estoy renunciando a mi vida pasada. En el bautismo yo estoy dejando atrás a mi viejo hombre conforme la palabra me dice. Fuimos bautizados para matar al viejo hombre que vivía sirviendo al pecado. ¿Y un bebé? Un niño, muy niñito que todavía no tiene conocimiento de esas cosas. Entonces la palabra me dice no. Si nosotros vemos en la palabra, inclusive no vamos a encontrar nada en la palabra que diga que los bebés sean bautizados. Todos los que eran bautizados, como decía Juan el Bautista, arrepiéntete. Tenían ese poder o esa conciencia para entender que tenían que arrepentirse. Para entender que tenían que cambiar. Que tenían que empezar a vivir una nueva vida. Mientras no la tengan, no se puede. Porque no está renunciando a nada. Entonces Cristo Jesús nos muestra también con su ejemplo que para yo ser bautizado tengo que tener esa convicción, esa conciencia de entender lo que estoy haciendo, de dar ese paso de fe, desde que realmente estoy con esa convicción o ese deseo de dejar el viejo hombre atrás y de poder comenzar a caminar conforme a la obediencia y conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que dar ese paso de fe por obediencia, como Cristo Jesús lo dio. Dice que cuando Cristo Jesús sale de las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, los cielos se abren y se escuchó la voz de Dios. ¿Qué decía la voz de Dios? ¿Qué más? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué significa complacencia? ¿Sí? Consentir. Vamos a ver el significado. Dice satisfacción o alegría que produce alguna cosa. Entonces Dios dice, este es mi hijo que le da alegría a mi corazón. ¿Por qué Dios se sentía alegre? Por la obediencia que veía en Cristo Jesús. Dice que cuando lo ve subir, Dios, imaginemos cómo se puso el corazón de Dios. Cuando estuvo crucificado, yo sé que quizás a Dios estaba dolorido por ver a su hijo así, pero ¿cómo estaría su corazón al ver la obediencia de Cristo Jesús? Feliz, alegre, contento. Dios se alegra en la obediencia de sus hijos. Es como nosotros como padres, ¿no nos alegramos cuando nuestros hijos son obedientes? Pero obedientes de realmente, no como a veces llamo a mis hijos, ellos son muy buenos. Alguien llama a sus hijos y le dice, por favor, lava las cosas porque ya estamos llegando. Ok. Y dije, no se escuchó. Llegamos y las cosas siguen iguales. ¿Eso nos da alegría? No. ¿Fueron obedientes? No. La alegría nos da cuando le llamamos, por favor, haz esto y lo otro, cuando digamos están las cosas hechas. Eso nos da alegría. Eso alegra nuestros corazones. Lo mismo nuestro Padre Celestial, Dios. Dios se alegra cuando somos obedientes a su palabra. ¿Y cómo demuestra su alegría Él?
a través de las bendiciones que desata. ¿Por qué? Porque Él sabe que la obediencia va a traer gozo y bendición a nuestras vidas. Y lo que Él quiere es bendecirnos. A veces nosotros, Señor, bendíceme. El Señor dice, sí, ya la bendición está ahí. Pero tienes que obedecer simplemente. Ya está ahí. La llave que va a abrir esa bendición es tu obediencia. Pero seguimos en lo mismo y retrasamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Recordemos Pedro. Antes, cuando recién conoce a Jesús, ni siquiera había escuchado la palabra ahí, pero ni siquiera había visto ningún milagro. No había visto ningún milagro antes. Había estado pescando toda la noche. Dice que no pescó nada. Llega la mañana, llegan a la orilla, ya están sacando todas sus cosas para irse a descansar y dormir, para seguro después volverse a levantar al día siguiente y volver a la misma faena. Y viene Cristo Jesús y le dice, Pedro, raima mar adentro. Pedro diría, pero ¿quién es él? ¿No? Y Pedro dijo, bueno, vamos a remar. Y agarró a todos sus hombres y comenzó a remar. Y ahí comenzó a escucharlo. Y ahora Cristo le dice, Pedro, echa las redes. Bueno, ya te remé, ya vine hasta acá. ¿Qué más quieres? ¿Por qué quieres que eche las redes? ¿Acaso dijo eso Pedro? No. ¿Qué dijo? Señor, toda la noche estoy pescando y nada he pescado. Pero hoy, en tu nombre, echaré las redes. Y cuando echó las redes, ¿qué pasó? Fue bendecido. La obediencia fue la llave para abrir la bendición que Pedro necesitaba. Pedro no había visto ningún milagro antes. Y aún así fue obediente. ¿Cuántos milagros nosotros ya no hemos visto a través de su palabra? ¿Y por qué aún una vez todavía nos cuesta ser obedientes? ¿Cuántas cosas el Señor no nos ha mostrado ya? Iglesia, hay gran bendición para su pueblo, pero la obediencia es la llave que necesitamos. Señor, ya lo hice, ya eché las redes, ¿por qué me regreso? No, si el Señor te echa las redes como este año nos dijo a nosotros, y wow, después vamos a ver, más tarde nuestra hermana nos va a traer el reporte. Si el Señor nos dice echa las redes, échalas, porque la bendición está esperando ahí. ¿Acaso Pedro podía ver los pececitos? No. Pero, sí veo peces, entonces sí la he hecho. No, porque eso no es fe, porque nuestra fe no es por vista. Pero ni siquiera veía los peces. Dijo, bueno, Señor, él lo hubiera dicho, ¿no? Si lo hubiera visto, dicho, Señor, toda la noche estoy pescando y no he pescado nada, pero como ahora veo peces, ahora sí la he hecho. Él dijo, no, Señor, toda la noche he estado pescando y nada he pescado, pero en tu nombre lo voy a echar. Si un pescador sabe que en las mañanas esa no es buena hora para pescar, por eso ellos salen de madrugada. Pero Pedro le echó por obediencia. Y esa es la obediencia que Dios nos está pidiendo, iglesia. ¿Queremos traer bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros hijos? Cumplamos la palabra. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Seamos obedientes a lo que Dios manda. Cristo Jesús nos muestra la obediencia y esa obediencia trae complacencia al corazón o alegría al corazón de Dios. ¿Queremos alegrar su corazón? ¿Queremos alegrar el corazón del Padre? ¿Realmente lo amamos tanto y tenemos ese sentir en nuestro corazón del que realmente decimos, Señor, yo te amo? No solo de palabras, sino decirle, Señor, realmente te amo y porque te amo quiero alegrar tu corazón. ¿Y cómo se lo alegramos? Siendo obedientes a su palabra. Y así como acabamos de ver el bautismo, en su palabra hay muchas cosas que Dios quiere de nosotros, que Dios desea de nosotros, pero Dios no nos va a obligar, pero nos va a mostrar qué es lo que va a traer a nuestras vidas. Y esa obediencia depende de cada uno de nosotros, iglesia. Así que hoy Dios nos está llamando a ser obedientes, a tener esa obediencia como Cristo la tiene. Vamos a ver Filipenses 2, 6, 8. Filipenses 2, 6, 8. Amén. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús dice que se despojó de su condición de Dios. Él estaba sentado ahí, mirando con el Padre todas las cosas. Y Él se despojó de eso para hacerse hombre, dice. Y fue obediente hasta el final, hasta la muerte en la cruz. Cristo se despojó de su condición de Dios. Y a nosotros muchas veces nos cuesta despojar de nuestra condición pecaminosa. Nos cuesta despojarnos de nuestra condición de pecado. Nos cuesta ser obedientes. Y dice que Cristo Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo que iba a ser azotado, que iba a ser clavado, que iba a ser escupido, que iba a ser crucificado, dice que fue obediente. Sabiendo las cosas, por decirlo así, ante nuestros ojos humanos, las cosas malas que le iban a pasar. Y nosotros, sabiendo las cosas buenas que la palabra nos dice que nos va a pasar, nos cuesta ser obedientes. Nosotros, sabiendo que Dios nos promete cosas, bendición, nos promete gozo, nos promete esas alegrías que solamente Él nos puede dar, nos cuesta enterrar ese viejo hombre. Y Cristo fue hasta la muerte. Si nosotros enterramos ese viejo hombre, dice que somos salvos, y como salvos ya no tenemos muerte, sino que tenemos vida, y vida en abundancia. Y Cristo Jesús, que iba a padecer por nosotros, Él fue obediente, y dice que al último Dios lo puso por sobre todas las cosas. ¿Y nosotros por qué no podemos hacer? ¿Por qué tenemos esa naturaleza humana de que por más que nos están diciendo que va a ser bueno para nuestras vidas, me cuesta dejar mi vida pecaminosa? Me cuesta dejar mi vida de pecado. Me cuesta dejar aquel pasado. Por eso les digo, iglesia, a todos nos cuesta, a todos se nos hace difícil. Yo sé que muchos de nosotros a veces estamos acá por obediencia, porque quizá la semana no ha sido buena, la semana ha sido muy trabajada, muy cargada, pero estamos aquí por obediencia. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí estamos en el mejor lugar, estamos en el lugar correcto, donde vamos a ser recargados, donde vamos a ser renovados, fortalecidos. Entonces yo vengo con esa expectativa. Señor, tú conoces lo que he vivido, pero hoy quiero dejar aquí todo ese pasado y quiero salir de aquí renovado. ¿Y cómo salimos de aquí muchas veces? Renovados. Entonces, iglesia, Dios nos está mandando eso. Sea obediente. Te cuesta dejar el pecado, te cuesta dejar claro. Nos va a costar porque vivimos en la carne. Y Pablo decía, mientras esté en la carne voy a hacer muchas cosas que no deseo. Pero así te cueste dejarlo, recuerda, no es con tus fuerzas. No vamos a poder con nuestras fuerzas. Pero Dios nos está dando un arma y nos dice, sé obediente y entierra al viejo hombre. Y vas a ver cómo tienes una oportunidad para empezar una historia nueva, un libro nuevo, un cuaderno en blanco. Como cuando empieza el año financiero, ¿no? Todas las deudas, empezamos nuevo, para atrás. Entonces Dios nos está dando esa oportunidad, iglesia. Así que Él solo nos pide en este día obediencia. No nos está pidiendo nada más. Quizás no lo entendamos, quizás todavía hay muchas cosas en nosotros para que está analizando o está procesando, pero así como Juan al final tuvo que decir, te tengo que bautizar porque así está escrito. Entonces, en este día, Dios dice, no lo proceses tanto, simplemente obedece su palabra. No lo analices tanto,
Simplemente haz lo que su palabra dice y actúa en obediencia. Y así, iglesia, esta semana comprometámonos a leer su palabra, a buscar lo que Dios quiere y actuar en obediencia. Seamos obedientes a su palabra. No lo procesemos, no lo analicemos en lo humano, porque como dice la palabra, esta palabra no puede ser interpretada por hombre. Solo el Espíritu nos da a nosotros el entendimiento para poder interpretarlo. En nuestro conocimiento humano no lo vamos a entender. En nuestro conocimiento humano nunca hubiéramos permitido, hubiéramos diciendo abuso infantil cuando David tuvo que enfrentarse a Goliat. Pero no fue eso, era el poder de Dios. En nuestro pensamiento humano hubiéramos dicho tantas cosas, cuando podemos decir tantas cosas leyendo la palabra. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos lo revele, vamos a ver realmente el poder y la magnificencia de Dios. Así que esta semana sé obediente. Obedece su palabra. Así no le entiendas. Como Pedro, Señor, no entiendo por qué tengo que tirar las redes, pero en tu nombre lo voy a hacer. Señor, no sé por qué tengo que obedecer ir por este camino, pero en tu nombre lo voy a seguir. Señor, no sé por qué tengo que ser obediente en dejar estas cosas, pero en tu nombre lo voy a hacer. Señor, no sé por qué tengo que ser obediente, Señor, en alejarme de estas cosas, pero en tu nombre lo voy a hacer. Porque si está escrito, mi palabra queda por debajo. No puedo refutar la palabra de Dios. Amén. Así que, iglesia, busquemos que complacer el corazón del Padre, el corazón de Dios. Él mandó a su Hijo, a Cristo Jesús, para que seamos salvos. Y lo único que pide de nosotros es obediencia. Y el bautismo es un paso de obediencia, en el cual le decimos a Dios, estoy dispuesto a que mi vida sea transformada. No sé cómo, pero tú lo vas a hacer. Y si tu palabra lo dice, yo doy ese paso de fe, y después tú respaldarás tu palabra, Señor. Y veremos cambios y transformaciones en nosotros, pero sobre todo veremos la bendición llegar a nuestras vidas. Y viviremos en gozo. ¿Queremos vivir en gozo? Seamos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy has hablado de nuestras vidas a través de esta palabra. Y tú has pedido de nosotros obediencia. Aquella obediencia, Señor, que me lleva a mí a no solamente oír tu palabra, sino a ponerla por obra. Aquella obediencia que me enseña, Señor, a ser hacedor de la palabra que tú, Señor, me mandas. Y aquel mandato que tú has puesto, Señor, en cada uno de nosotros a través de tu palabra. Hoy nos has mostrado, Señor, cómo nuestro Señor Jesucristo, Señor, dejó su condición de Dios y se hizo hombre por obediencia. Y fue a la muerte y muerte de cruz por obediencia, para complacer tu corazón. Porque todo lo que tú le decías, Él decía. Todo lo que tú le mandabas, Él lo ponía por obra. Enséñanos a ser como tú, Señor. Enséñanos a ser obedientes como tú, Cristo Jesús. Aquella obediencia, Señor, que me va a llevar a mí a dar ese paso de fe, de enterrar a ese viejo hombre, de enterrar ese pasado, de renunciar a aquel hombre que le servía al pecado, de renunciar a aquel hombre, Señor, que vivía en las tinieblas, de renunciar a aquello que yo pensaba o creía, Señor, que me traía paz, gozo, pero que hoy, Señor, me muestra que lo único que trae es muerte. Por eso yo quiero enterrar a ese hombre, para poder, Señor, resucitar juntamente contigo y poder vivir en una nueva vida, poder vivir en una vida en obediencia conforme a tu palabra y tu verdad. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a que no ponga mis pensamientos por encima de la palabra de Dios. A que no ponga mis ideas por el mandato que Dios ha puesto delante mío.
La palabra de Dios nos dice, delante de ti he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge la vida. Dios nos está dando la oportunidad de escoger. Y hoy nos está dando la oportunidad de escoger la vida. Porque si escogemos la vida, traeremos bendición a los nuestros, a nuestras vidas, a nuestras generaciones. Por eso hoy Dios nos está llamando a la obediencia. Iglesia, hoy pon en tu corazón, Señor, enséñame a ser obediente a tu palabra. Enséñame a poder actuar en obediencia, sobre todo en los tiempos en los que no entiendo por qué tú me estás pidiendo esas cosas. En los tiempos en los que no entiendo, Señor, por qué tú me estás guiando o mandando por caminos que quizás para mí no son los correctos. Pero si tú, Señor, estás en medio de ello, ayúdame a ser obediente. Espíritu Santo, sigue ministrando nuestras vidas, a nuestros corazones. Sigue poniendo el deseo. Tú pones el querer como el hacer. Pon en nosotros el querer ser obedientes para poder hacer en obediencia lo que la palabra de nuestro Padre nos está mandando. Ayúdanos a dar ese paso de fe. Señor, aquel viejo hombre, quizás yo siento que lo necesito, pero hoy en obediencia renuncio a ese viejo hombre. Renuncio, Señor, a ese pasado. Y ayúdame, bendito Dios, a dar ese paso de fe para poder enterrarlo conforme como tú me lo mandas. Hay muchas cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que no comprendo, pero tu palabra dice que tus pensamientos son más grandes que los míos. Por eso hoy yo confío y obedezco a tu palabra. Yo obedezco a ti, Señor. Gracias te doy. Deja que el Señor te ministre, iglesia. Hay muchas cosas que el Señor quiere mostrarte a través del Espíritu en este día. Cosas que tienes que dejar, cosas que tienes que soltar, que tienes que alejarte, cosas que tienes que renunciar. Quizás cuando el Espíritu lo ponga en tu mente no lo vas a entender, pero no está en ti o en mí entenderlo, sino simplemente obedecerlo. Así que, en el poder que el Señor Jesús nos ha dado, cuando el Espíritu te esté ministrando y te esté mostrando todo aquello que tienes que renunciar, di ahí mismo, Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a aquello que tú me estás mostrando. Dilo en fe. Sé obediente. Y vas a ver cómo el corazón del Padre se va a alegrar. Y tú vas a sentir esa alegría. Créeme, es hermoso sentir la alegría de Dios. Deja que el Espíritu te siga ministrando, te siga mostrando. Y Señor, voy a dar este paso en fe. No lo entiendo, pero en tu nombre lo voy a hacer. Sigan orando, iglesia. Sigan conectándose con el Padre. Sigan conectándose con el Espíritu Santo. Conéctete ahí con Él. Señor, yo renuncio a aquel pecado que me tenía atado, Señor. Renuncio a aquello, Señor, que ha estado tomando mi tiempo. Renuncio, Señor, a aquello, Señor, que no me ha estado permitiendo, Señor, ser obediente a tu palabra. Renuncio, Señor. Renuncio en el nombre de Jesús.
sigue ahí, iglesia. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, por primera vez la has escuchado, y hoy tu corazón se llenó de gozo y has recibido que en Cristo tenemos salvación, que solamente a través de Él somos salvos, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, que antes éramos enemigos de Dios, pero que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fuimos reconciliados con el Padre y fuimos hechos sus hijos, y hoy tu corazón desea ser llamado hijo de Dios. Si hoy tú quieres dar ese paso de fe, la palabra dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, tienes que recibir a Cristo en tu vida. Y para recibirlo tienes que hacer esta oración de fe, tienes que confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón que Él es el Hijo de Dios. Y para hacer esa oración de fe, déjanos que nosotros te ayudemos y te guiemos. Así que repite con nosotros esta oración desde lo profundo de tu corazón. Pero si tú ya habías hecho esta oración, pero por situaciones que tú conoces te alejaste, te fuiste de los caminos, y hoy esta palabra te está llamando con esos lazos a reconciliarte con Él y quieres reconciliarte con Él para empezar una nueva vida, comenzar a caminar en esa obediencia, te pedimos que también repitas esta oración. Así que ya sea que estés entregando tu vida por primera vez o se estés reconciliando con Dios, ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado en mi vida, en mi corazón. Hoy, Señor, yo reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco, Señor, mi desobediencia y reconozco mi necesidad de ti. Por eso hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, yo te entrego toda mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos y haz en mí, Señor, el cambio y la transformación que tú deseas para mí. Hoy, Señor, te pido que arranques de mí todo aquello, Señor, que necesita ser quitado y que aumentes en mí aquella fe que necesito para seguir adelante. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser obediente conforme a tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el único camino y hoy he escogido caminar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias.